Muy buen día para todos. Les doy la bienvenida a este curso de Zoología Invertebrados 1, donde a lo largo de esta y varias clases más, estimo que un total de 5 clases, vamos a desarrollar el tema teórico 2, que tiene por título general los protozoa, es decir, lo que tradicionalmente llamamos protozoos, y los caracteres que los definen en función de su organización unicelular. Este es una propiedad, la de los protozoos, que ya de alguna manera dejamos indicado cuál era el concepto, con qué criterio íbamos a considerar a este un gran reino, si bien hay dificultades por parte de los especialistas para un acuerdo general. Pero para nosotros, estos protozoos son formas predominantemente heterótrofas, en realidad son fagótrofas, y luego vamos a ir pormenorizando cada una de estas nomenclaturas, que ustedes las conocen muy bien de otros cursos, pero vamos a ponernos de acuerdo como en un vocabulario común para refrescar. También entre los protozoos hay formas predominantemente unicelulares, aunque hay casos donde hay formas plasmodiales o bien formas coloniales. A efectos entonces de que quede claro a qué se llama plasmodio o colonia, me he permitido, allá esa marca, ese asterisco de color, nos lleva aquí abajo para dejar claro qué es un plasmodio, una célula multinucleada formada por división mitótica, sin citocinesis, o sea, solo hay cariocinesis, por eso se agrupan los núcleos en esa misma masa citoplasmática. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de colonia? En el caso de los protozoos nos estamos refiriendo a que están constituidos por una serie de células individuales e independientes. Bien, entonces, otra propiedad de los integrantes de este reino es que cuando cuentan, porque a veces cuentan, con cloroplastos, esos cloroplastos son citosólicos. Quiere decir que ocupan una posición en el citosol. Otra vez, para iniciar tener un vocabulario común en nuestro desarrollo de clase, recordar que se habla de citosol para designar al citoplasma sin los orgánulos celulares. O sea, el citosol es la matriz fluida propiamente dicha. Para cerrar esta caracterización, entre los protozoos casi siempre hay mitocondrias, también el sistema de Golgi y también hay peroxisomas. Esos orgánulos de los que hablamos, si vuelven en su memoria o vuelven a la clase inicial en el tema 1, esos peroxisomas decía que tanta importancia tienen en el metabolismo celular. A continuación de esa caracterización de los protozoos, sigue diciendo este tema 2, estructura y función de los orgánulos celulares. De manera que con este modelo de célula eucariótica, que está obviamente en todo texto de biología, preuniversitario, universitario de primer año y como una especie de raconto en los primeros capítulos de cualquier otro texto más avanzado, la idea es no dedicarnos paso por paso con cada uno de los orgánulos, porque esa es una temática que ustedes ya vieron todos, cualquiera sea la orientación, en su primer año, en zoología general, y la gente que está de ustedes en la orientación zoología,
tendrán después o han tenido una histología y embriología animal, donde también se vuelve a esa caracterización, y quienes quieran tomar más adelante como materia optativa citología, obviamente profundizarán en todo eso. Entonces, en este momento y para este curso, lo que vamos a hacer es como un breve paseo recordatorio. No nos vamos a apurar mucho para que puedan mirar las figuras y leer tranquilos, pero en ese paseo la idea es poner un poquito de atención recordando cuáles son esos orgánulos y agregando alguna que otra propiedad que nos va a venir muy bien para tratar precisamente a los protozoos en general. De manera que por lo que uno debe empezar es de afuera hacia adentro de ese protozoo, o sea, de esa célula, porque describir a un protozoo en general es describir una célula eucariótica de las que aparecen entre los protozoos y que van a constituir todo el reino, ser parte de todos los integrantes del reino animal, ¿verdad? Entonces, como corresponde y como es lo más lógico, empezamos de afuera hacia adentro. Y entonces empezaríamos diciendo que hay una membrana plasmática. Como todo eso es sabido, este es un recordatorio nada más de cómo es esa ultraestructura de la membrana plasmática, de esa membrana lipoproteica, doble membrana, con los componentes del tipo de proteína, estos fosfolípidos, en fin, nada más que un recordatorio porque más adelante hablaremos de cada grupo y nos referiremos sobre la membrana plasmática o por debajo de la membrana plasmática, entonces obviamente tenemos que tener claro, recordar claramente en qué consiste esa membrana plasmática. Ya que estamos con la membrana plasmática, hay que recordar las dos funciones o las dos caracterizaciones funcionales que puede llevar a cabo cualquier membrana, considerando que este sea el exterior de ese protozoo y este el citosol. Citosol, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es la porción citoplasmática sin ningún orgánulo. Entonces, en esa endocitosis, sencillamente por parte de la membrana, hay una etapa primera de invaginación, de adherencia de los extremos de esa membrana a través de proteínas fusogénicas y la conformación de una vesícula independiente, un endosoma, como se llama en general, conteniendo, por ejemplo, partículas o líquido extracelular que ha entrado ahora al interior de la célula. Por el contrario, si ese protozoo requiere la egestión o la expulsión no solo de líquidos, sino también de algunas partículas de desecho, lo que ocurre es con esas vesículas o membranas es que a través de las proteínas fusogénicas se localizarán inmediatamente en contacto con la membrana celular y a partir de allá, de ese caso, se producirá entonces la apertura, porque ahora hay una fusión de esos elementos para liberar el contenido al medio ambiente. Eso es lo que describimos en este caso toda vez que nos referimos a una exocitosis. La anterior, recuerden, un caso de endocitosis. En este diagrama, la idea está en tener presente todo el sistema de membranas celular. Entonces, hay una membrana obviamente nuclear que rodea al núcleo, pero también hay otros componentes, a saber, aquí ordenados todos ellos,
Retículo endoplásmico rugoso, y yo me he permitido aquí señalar 2 o 3 palabras recordatorias para que no tengan que recurrir, volver atrás, abrir otro libro, sino que lo tengan fresco simplemente, además de sus propios libros de invertebrados, donde esto está mencionado, claro, eh, para que lo tengan fresco en sus mentes, un retículo endoplásmico rugoso que tiene ribosomas y que esos ribosomas son centro de síntesis de proteínas. También hay un complejo de Golgi, todo esto armado, estructurado en base al sistema de membrana celular. Ese complejo de Golgi, las vesículas y todos los pliegues componentes, por eso en lugar de llamarlo Golgi a secas, es un complejo o sistema de Golgi, interviene en la síntesis y empaquetamiento de moléculas, pero también en el transporte de proteínas recién sintetizadas hacia el compartimento celular que corresponda. Y cuando hablamos del compartimento celular que corresponda, por ejemplo, hay que recordar aquí en el interior de un protozoo prototípico, cualquiera él sea, bueno, el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso y la funcionalidad o la función acoplada de ese retículo rugoso, por la presencia de ribosomas, con el complejo de Golgi. En este caso, ¿para qué? Como les muestra uno de sus textos, para la secreción o para indicar cómo se produce la secreción de materiales esqueléticos extracelulares, que tanto pueden ser secreciones orgánicas como puede tratarse de secreciones minerales. Justamente, si hablamos de ese funcionamiento, vamos a encontrarnos en próximas clases, no ahora, pero vamos a encontrarnos con grupos como por ejemplo amebas testáceas, que están dentro de un grupo particular, ya vamos a llegar a él, los rizópodos, donde precisamente estas amebas, en lugar de ser desnudas como son las habituales que conocemos, están rodeadas por tecas de constitución proteinácea, como estas, o bien tecas de origen exógeno. Quiere decir que todo es el citoplasma del protozoo, y aquí lo que estamos viendo es esa envoltura o teca. Los detalles los vamos a dar en una próxima clase, pero ahora lo que quiero marcar es que la llamamos o se considera exógena porque lo que tiene esa teca es adherencias o partículas del medio externo que se adhieren a esa membrana plasmática, por lo cual resulta una envoltura con materiales provenientes del exterior de la célula. Por eso lo de exógena, exo fuera, generada fuera. También vamos a ver estos mecanismos, todo en próximas clases. Vamos a ver en el caso de los foraminíferos, al momento de tratar las conchillas, como se las llama en ese caso, y aquí una muestra de algunos representantes que vamos a ver en el curso, tanto en lo teórico como en los aspectos prácticos de este curso. Pasamos ahora a otro componente. Lo que vinimos, o sea, lo que dejamos un momento atrás ahora es todo lo que está vinculado de una u otra manera con el sistema de membrana celular. Ahora vamos con cuestiones del citoesqueleto. Yo he consignado aquí características mínimas indispensables a tener en cuenta, cuál es, por ejemplo, el tipo de cómo está formado ese citoesqueleto o esqueleto celular, una red compleja de filamentos de proteínas que proporciona a la célula y sobre todo lo dejo aquí para que lo vean, para que lo recuerden. Todo esto lo conocen muy bien y nosotros lo sabemos, que están compuesto el citoesqueleto por 3
tipos principales de filamentos proteicos, lo que se llaman microfilamentos, que son filamentos de actina, por filamentos intermedios y por microtúbulos. Todos ellos, o cualquiera sea el caso, se unen a la membrana plasmática, a los orgánulos y entre sí mediante proteínas adaptadoras. Antes de avanzar, esto corresponde, esta indicación, a nanómetros promedio, el número de nanómetros promedio del diámetro, que no es nada más informativo, porque no vamos a preguntarles en este momento ni en el curso del tratamiento de algún protozoo y cuánto mide un microtúbulo. Eso ya han sido evaluados por todo eso. De manera que aquí es nada más que un complemento, y lo explico para que no les quede duda de quién sabe que está indicando esto. Y la otra observación es que tanto los microfilamentos o filamentos de actina como los microtúbulos son los que más nos vamos a encontrar y sobre los cuales más vamos a volver nuestra mirada toda vez que toquemos o que tratemos algún grupo de protozoo. Los filamentos intermedios existen, están, pero prácticamente son eso, elementos intermedios que complementan los de actina y la organización o los llamados microtúbulos. Entonces, aquí para recordar nada más, lo tienen en varios de sus textos, esos microfilamentos son ni más ni menos que haces y redes de actina, y cuando veamos, básicamente, clase próxima, cuando veamos el movimiento, por ejemplo, las amebas desnudas, vamos a volver básicamente sobre estas proteínas que tienen que ver, en este caso, con la locomoción o movimiento ameboidal. Pasamos a otro orgánulo sumamente importante, todos lo son, por supuesto, pero bueno, que merece un punto y aparte. Y esto es el tema de las mitocondrias, donde aquí sencillamente las estamos ubicando, como hacen todos los textos, donde pueden estar y cuáles son su aspecto general. Y recordar que se trata de centrales energéticas de cualquier célula eucariótica, ya que utilizan la energía que han obtenido combinando el oxígeno con moléculas carburantes para producir ATP. Un simple recordatorio. También es un simple recordatorio esta organización para recordarles que en el interior aparecen crestas mitocondriales, que hay una matriz mitocondrial y que hay fundamentalmente un ADN mitocondrial que tanta importancia tiene décadas a esta parte, cambio un poquitito la óptica, en cualquier tipo celular para indicar grados de filogenia cuando se trata de células en el reino propiamente animal. Pero bien, en este momento estamos con los protozoos. Sencillamente quería recordarles cosas que ustedes sabemos positivamente han visto con anterioridad. Más allá de este diagrama general, hay algo sobre lo que quiero poner un poquito más de atención y tiene un motivo, que es los tipos que pueden aparecer de crestas mitocondriales. Genéricamente, o sea, en términos generales, estas crestas mitocondriales pueden ser aplanadas, como tipos, ¿no es cierto? Aquí hay un diagrama. También pueden ser tubulares o bien pueden ser discoidales o también llamadas por algunos especialistas vesiculares. Estos tipos son o están presentes, para decirlo apropiadamente, están presentes en distintos grupos de protozoos. Más allá
de la descripción morfológica que acabamos de hacer de los tipos de crestas mitocondriales en los eucariotas, los protozoos lo son, hay algo aquí, hay un diagrama sumamente interesante en el cual, si ustedes se fijan, tomemos un caso, crestas aplanadas. Vimos la descripción, vimos un diagrama, pero fíjense el significado de la presencia de crestas aplanadas entre los eucariotas. ¿Cuál es? Que el reino animal, los integrantes del reino animal, tienen vinculación con un grupo de protozoos, que los vamos a ver en este curso, pero en próximas clases. Los coanoflagelados, no solo por cuestiones moleculares y por otro tipo celular y afinidades, sino también porque comparten la presencia de crestas aplanadas a nivel mitocondrial. Otro caso, crestas discoidales, que las describimos, pero lo que llama tremendamente la atención, aquí hay señalados todos grupos de protozoos, euglenas o euglenoideos, todos los conocemos, tripanosomátidos, que son protozoos parásitos, y que teóricamente en la descripción morfológica estas formas estarían sumamente distantes en la morfología. Estas son formas de vida libre, estas acabo de reiterar, son formas enteramente parásitas, pero a través de la posesión común de crestas discoidales y otras características, sobre todo a nivel molecular, primera cosa que se descubre, que se tiene en cuenta, que estos dos grupos de protozoos aparentemente distantes entre sí, filogenéticamente lo están y mucho por compartir estas crestas. Y a su vez ese conjunto está bastante relacionado y bastante próximo filogenéticamente a ciertas amebas por el mismo tema. O sea, si vamos analizando todo este diagrama, que no es el propósito, sino sencillamente indicarles que los tipos de crestas mitocondriales no son un tema menor en la biología actual, y menos en la filogenia de los eucariotas. Aquí está indicado en nuestra página, en recursos, pueden encontrar en formato PDF este trabajo, El árbol de la vida, una representación de la evolución y la evolución de una representación, que lo hemos ya recomendado para el tema 1 y ahora vuelvo a recomendarlo porque allí, precisamente a partir de allí, saqué el gráfico anterior y hay unas consideraciones como las que yo estoy haciendo en estos momentos referida a las crestas mitocondriales y la filogenia en los eucariotas. Por eso se los vuelvo a recomendar aquí. Recuerden, en nuestra página. Pasamos ahora, dejamos un poco atrás las descripciones morfológicas de citología, de morfología celular, y vamos ahora a otro gran aspecto que tenemos que tener presente al momento de tratar los protozoos. O sea, al momento de tratar cada uno de los grupos. Esta es la generalidad de los posibles modos de nutrición a encontrar entre los protozoos. Los hay de dos grandes conjuntos, autótrofos, que también solemos darle el nombre de fotótrofos o fotoautótrofos, y el otro conjunto que es el de los heterótrofos. A su vez, entre los heterótrofos vamos a reconocer protozoos saprozoicos u osmótrofos, que se alimentan mediante transporte de solutos o pinocitosis, y también los hay
holozoicos, comúnmente llamamos protozoos fagótrofos, en este caso valiéndose de fagocitosis y de exocitosis. De manera tal que lo que he querido aquí es no puntualizar de qué se trata las formas autótrofas, cuáles las heterótrofas. Eso ustedes ya lo saben muy bien. Y si no está demasiado presente en este instante, bueno, vuelven sobre su libro en esta primera introducción a los protozoos para recordarlo. Yo lo que he querido es que tengamos aquí todo el vocabulario, uniformemos nuestro vocabulario de aquí en adelante cuando nos refiramos en cada grupo a una forma de nutrición. Según los casos, lo que intervienen en estas modalidades son lo que llamamos fagosomas, o sea, más comúnmente, más amigablemente, vesículas alimenticias, aunque el nombre oficial es fagosomas. Fago, que viene de alimentarse, lo mismo que fagocitosis, y somas, que significa cuerpo, cuerpos de alimentación. O bien los lisosomas también participan, que no son ni más ni menos que los cuerpos de lisis, o sea, los cuerpos conteniendo vesículas, conteniendo enzimas digestivas. En uno de los textos que ustedes tienen, aquí está indicado, también en el otro, pero bueno, quedó más a mano este, aparece una ilustración en la que están estas modalidades, ya sean por pinocitosis, fagocitosis, o bien los hay, pero no nos vamos a dedicar tanto a eso, casos de endocitosis mediada por receptores. Sobre todo, este diagrama, con los modos de ingestión en protozoos, básicamente lo que refresca, lo que vuelve a señalar, es cómo se lleva a cabo la fagocitosis y la pinocitosis. También, cuando lleguemos a los grupos, vamos a recordar, ¿se acuerdan la forma de alimentación cuando lo vimos? Por ejemplo, cómo tiene lugar la digestión en el interior o a lo largo de una vacuola alimentaria, en este caso en una ameba desnuda. Y entonces para recordar que a partir de ese primer paso de fagocitosis, formada la vesícula, cómo se van adhiriendo los lisosomas conteniendo enzimas que producen la lisis en el interior, la liberación de esas enzimas, la lisis en el interior de la vacuola, la digestión propiamente dicha y en ocasiones, no quiere decir que siga exactamente este recorrido, pero queda muy claro que se produce una posterior absorción antes que por exocitosis sean liberados los materiales de desecho o lo que correspondería a una egestión celular. Pero además de vesículas alimentarias, o sea, de fagosomas, vamos a continuar con el nombre vesículas alimentarias, no se preocupen, pero quería que lo recordaran o que lo supieran. Hay otros tipos de vesículas, ya nos vamos apartando un poquito de los modos de alimentación y prestamos atención, decía, a otras vesículas. ¿Cuáles son las vesículas o vacuolas en realidad contráctiles? Que a veces son muy simples, como pasa en los ameboideos, así de sencillas, pequeñas vesículas que pueden estar próximas entre sí, o formadas por vesículas mayores y menores, o única, etcétera. Ejemplificadas vacuolas contráctiles simples en los ameboides, o sea que los vamos a volver a mencionar en aquella clase, o bien las vacuolas pueden formar como enciliados. Vamos a ver todo esto en detalle en la clase correspondiente a ciliados, no en este momento, sino en este momento estamos presentando la totalidad. Vacuolas, decía, mucho más complejas al punto de constituir
complejos vacuolares contráctiles. Sigue ese tema 2, siempre hablando de los protozoos en general, enunciando movimiento en protozoos, tipos y propiedades, en protozoos en conjunto. Eso que les dé la pauta que en cada grupo, sobre esta base que estamos mencionando, en cada grupo a profundizar, daremos las peculiaridades de ese grupo en cuestión. Pero el principio de los principios comienza hablando de que en los eucariotas hay undulipodios, que en general, si bien se trata de elementos con la misma ultraestructura, a veces nos vemos tentados o a veces necesitados de referirnos a los más cortos como cilios y a los más largos y a veces menos numerosos como flagelos eucarióticos. ¿Por qué esto de flagelos eucarióticos? Para recordarles, porque después, más adelante, a lo largo de todo el curso y a lo largo de otras materias, hablaremos, por supuesto, de flagelos, así, a secas, pero teniendo en claro que son eucarióticos porque están formados por microtúbulos que contienen tubulina y no son flagelos procarióticos. ¿Recuerdan la clase primera? El primer encuentro que tuvimos formal desde un teórico. Bien, allá vimos flagelos de procariotas cuya composición es de otra proteína que es la flagelina. Entonces, tradicionalmente se conservó este nombre de flagelos para hablar de ese tipo de undulipodios, pero hay que tener presente que siempre son eucarióticos. Terminada esta introducción, ¿qué son entonces cilios y flagelos o undulipodios en conjuntos? Son extensiones permanentes de la membrana plasmática que están edificadas a partir de microtúbulos, construidas a partir de microtúbulos. Un ejemplo, algo muy sencillo, un diagrama elemental, diría yo, pero muy útil, por eso lo pongo, es mostrar entonces que sea el undulipodio que sea, hay un cuerpo basal que solemos llamar gránulo basal, a veces cinetosoma, a veces kinetosoma, o sea, cuerpo móvil, kineto, móvil, movilidad, cinesis, cineto, también movilidad, soma, cuerpo. Entonces, a ese cuerpo basal lo llamamos o gránulo basal o con estas dos nomenclaturas. Un cuerpo basal del cual se desprende el edificio, ahora lo vamos a ver en detalle, el edificio microtubular, ya sea que se trate de un cilio o de un flagelo, o sea, de un undulipodio. Y para mostrar o para tener presente que todo ese paquete de microtúbulos está rodeado, envuelto por la membrana celular o membrana plasmática. Bien, entonces, vamos a la ultraestructura de los undulipodios. Y aquí recurro a los diagramas que ustedes ya conocen muy bien, pero no puedo seguir avanzando sin dejar de mencionarlos. Otra vez este gráfico nos ayuda a recordar que hay un cuerpo basal, un gránulo basal, un kinetosoma, con una cierta disposición microtubular, y luego aparece la parte libre, el undulipodio propiamente dicho, con otra organización microtubular. ¿Cuál es esa organización microtubular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 duplas de microtúbulos, duplas, dobletes, duplas,
otra vez, como quieran llamarlo, o organización microtubular 9/9 de microtúbulos periféricos, más 2 microtúbulos centrales. ¿Recuerdan esto? Claro que sí. Aquí diagramas que corresponden a la ultraestructura también, pero en esta oportunidad del cuerpo basal. Sobre todo en este caso, con una indicación de todos los tipos de la gran familia de tubulinas que conforman a esos microtúbulos. Y en este caso particular, una sección transversal al microscopio electrónico de barrido demuestra, como también está consignado en este diagrama, la presencia también de 9, pero ahora 9 tripletes periféricos. Este esquema, que sale de los textos que ustedes están consultando, combinado con una sección transversal al microscopio electrónico de barrido, pone otra vez de relieve lo que venimos comentando, la ultraestructura de un flagelo eucariótico o de un cilio, como preferamos, o de un undulipodio. Y entonces, nada más que para reconocer la presencia de ese cuerpo basal con la organización en tripletes, generalmente, vale la pena recordarlo, acompañado por otro cuerpo basal que se considera accesorio y en realidad en este caso es verdaderamente un centríolo, generalmente ubicado en forma perpendicular al primero, y luego el undulipodio propiamente dicho, con esa organización 9/9 por las duplas periféricas, más 2, que significa los dos microtúbulos centrales, la ubicación de la membrana plasmática y bien, una visión clara y general de lo que ustedes ya saben, pero que de todas maneras es importante volver a reiterar para entender luego lo que tiene que ver con el movimiento de los protozoos. Aquí un gráfico de la ultraestructura de los undulipodios, pero sobre todo, no para detallarlo, sino para recordar, sobre todo, los integrantes de la orientación zoología que están cursando en este momento, para recordar la presencia de todos esos brazos proteínicos que permiten una coordinación entre los microtúbulos periféricos con proteínas que establecen nexos no solo entre los pares de microtúbulos periféricos, sino también con los centrales. Y por fin, ya un diagrama general donde nos demuestra que esos undulipodios es uno solo, está tratando de representar el movimiento de cada una de estas unidades resulta del deslizamiento, fíjense aquí las figuras que venimos viendo, pero el deslizamiento de microtúbulos adyacentes impulsado por la acción de proteínas de motilidad como es la dineína, una de las que vimos en el diagrama anterior. Eso entonces es lo que va permitiendo ese juego y alternancia entre pares de microtúbulos adyacentes, los periféricos, lo que permite dar la movilidad a este elemento. Clases más adelante, cuando hablemos de los protozoos flagelados, nos referiremos otra vez a esta propulsión flagelar, cómo tiene lugar la onda de propagación y aquí las fuerzas que generan en la célula. En los recursos de la página, en la parte de protozoos, vean en cuanto tengan oportunidad ese video 5, porque allí hay tanto un detalle del movimiento de flagelos y de cilios. En este caso,
Recalco lo de flagelos porque es algo que vamos a ver en detalle cuando trabajemos, por ejemplo, con los dinoflagelados, y que incluso ese movimiento flagelar, que es de tipo helicoidal, lo vamos a comparar oportunamente y para protozoos flagelados, pero lo vamos a comparar con el movimiento de remo, que es el típico que tiene lugar entre los ciliados con la movilización de los cilios, la dirección que llevan y demás. O sea, en cada grupo, sea de protozoos flagelados o bien de protozoos ciliados, que vamos a desarrollar más adelante, vamos a trabajar y reconocer un poco más lo que tiene que ver con los movimientos undulipodiales, que si bien ultraestructuralmente tienen la misma conformación, los tipos de movimientos son diferentes entre sí, como está indicado aquí. En ese mismo video 5, en la página, también van a tener oportunidad de ver, justamente por eso lo elegimos, el movimiento de los cilios en alguna forma típica y característica de ciliófora o ciliado, como es este conocidísimo género Paramecium. Y en tercer lugar, hablamos de movimiento flagelar eucariótico, hablamos de movimiento de cilios y en tercer lugar hay que atender que hay otro tipo de movimiento que es el movimiento ameboide. Y estos tres tipos de movimiento, flagelar, ciliar y ameboide, son los que vamos a utilizar en su momento para el tratamiento de los protozoos, que no lo vamos a hacer desde el punto de vista taxonómico, sino desde el punto de vista de qué tipo de protozoos tienen algunas de estas tres modalidades como predominantes o a veces como única, como es el movimiento ameboide, en su locomoción. Aquí figuras, microfotografías de lo que son los pseudópodos, que vamos a ver oportunamente de esos pseudópodos, qué otras funciones cumplen. Ustedes ya de alguna manera lo saben, pero no quiero ahora abrumarlos con esa información, sino que este es la introducción a todos los grupos que vamos a tratar. E incluso vamos a ver qué clase de pseudopodios aparecen entre las formas ameboides que vuelvo a indicar desarrollaremos paso a paso en clases siguientes, no en este momento. Ese mismo tema 2 continúa con otras generalizaciones, esta vez en virtud o atendiendo a la reproducción y ciclos celulares en los protozoos. Para la reproducción he tratado de organizar esas modalidades reproductivas en dos partes, porque son muchos los subtipos, los vamos a ver otra vez, cada cual en el grupo de protozoos que corresponda, pero la gran clasificación, el gran ordenamiento, no es una clasificación, el gran ordenamiento comienza atendiendo aquellas modalidades que llamamos agaméticas. A, partícula privativa, quiere decir que en estas modalidades de reproducción no hay formación de gametos, sin gametos. Y si no hay gametos, obviamente que esta reproducción exclusivamente está relacionada con procesos de mitosis, solo mitosis. Y allí, o en este caso, cuando lleguemos a cada grupo, veremos casos de fisión simple. Ahora menciono los procesos, pero no los ejemplos, donde resultan dos células de tamaño semejante y donde puede variar el plano de fisión. Casos de gemación, cuando una de las células resultantes es considerablemente mayor que otra, o casos de fisión múltiple,
que es cuando se producen varias células, que se da en grupos de protozoos parásitos y que desde ya les adelanto, no vamos a ver en este curso grupos de protozoos parásitos, sino que lisa y llanamente nos vamos a dedicar a aquellos de vida libre, porque es demasiado específico y no es el propósito de este curso profundizar tanto, sino dar una mirada o un panorama general sobre los protozoos. De todas maneras, no perdamos de vista esta fisión múltiple porque hay ciertos grupos que pueden, ya los van a encontrar en su momento, que son de vida libre y que pueden complementar su modalidad reproductiva con alguna fisión múltiple, como está señalado allí. La otra gran modalidad reproductiva es la que está relacionada con procesos de meiosis. De manera que si hay procesos de meiosis, sí hay producción de gametos. Entonces hablamos de reproducción gamética. Respecto de los gametos, habría para hablar mucho, porque si bien básicamente se pueden organizar por tamaño, dentro de esto que hay isogametos de igual tamaño o anisogametos, hay una serie de combinaciones, pero de todas maneras, dependiendo del ciclo de vida, pero de todas maneras no es, esto es solo enumerativo, porque en los grupos de protozoos que tratemos no vamos a hacer hincapié, por lo menos en este curso, en si son isogametos, anisogametos, etc. Solo es un comentario más para saber todo lo que hay que tener en cuenta al momento de la reproducción en protozoos. Y lo que sí vamos a detallar en las células realmente que presenten estos casos son las submodalidades o subtipos o variantes de la reproducción gamética, a saber, la singamia, bueno, que es la fecundación entre gametos procedentes de distintas células, conjugación, que lo vamos a ver en grupos de ciliados predominantemente, y la autogamia, les dejo aquí las definiciones, pero las vamos a repetir oportunamente, que también aparecen en gran parte de los ciliados, pero también pueden darse en otros grupos que vamos a ver en este curso. Y ahora, como tienen mencionado en uno de sus textos, los de consulta, básicamente vamos a tener presente, y lo vamos a ver de acuerdo al grupo, que hay modalidades de vida. Un ciclo haploide asexual o agamético, como pasa en algunos grupos, o bien, como se da en el caso de algunos flagelados y algunos grupos de protozoos parásitos. Esto es importante para algunos flagelados porque este grupo, como es parásito, lo comenté en la presentación anterior, no lo vamos a tratar en este curso, pero lo interesante es que en estos grupos aparece una etapa cigótica, o sea, hay una situación de diploidía, porque el cigoto es 2N, y luego todo el resto del ciclo fundamentalmente está representado por individuos haploides. Entonces, se los caracteriza, como los caracterizan los textos, como individuos, más que adultos, individuos haploides con ciclo sexual con una meiosis gamética. Y luego aparecen otras modalidades, como es el ciclo diploide, que tiene lugar sobre todo en los ciliados, y un ciclo haplodiplobióntico que está presente o representado en muchos foraminíferos. Cuando llegue cada momento que veamos flagelados, que veamos cilióforos y que veamos ameboides de los tipos foraminíferos, detallaremos un poco más estas modalidades. Pero ahora lo que sacamos en conclusión después de mirar estos gráficos, es que entre los protozoos hay ciclos
haploides, ciclos diploides y ciclos haplodiplobiónticos. Toda esta información, estamos cerrando esta presentación general, y aquí, como tienen indicados en sus actividades prácticas, vuelvo a repetir aquí y aprovecho esta situación de tener a disposición una diapositiva para poner también la tapa de los textos que ustedes están consultando y tapa color para que vean realmente cómo es. Entonces, en el texto de Brusca y Brusca, Invertebrados es el nombre, fíjense que en el capítulo 5, llamado Los protistas, y aquí están indicados, en la primera parte aparece esta presentación. Lo que ocurre es que este capítulo lo vamos a usar en las sucesivas clases teóricas y prácticas porque allí está contenida la totalidad de los protistas o protozoos. En Zoología de los invertebrados de Rupert y Barnes, el capítulo 2 es el que se ocupa en las primeras páginas de esta generalidad que estoy mencionando y en varias páginas más adelante el total de los protozoos que nosotros vamos a desarrollar. Pero también hemos puesto en los recursos de la página de la cátedra el capítulo 5 de los protistas de uno de los textos en su versión más moderna, pero en inglés, no por el afán de que lean en inglés, porque ya tienen los capítulos en español, sino con la intención de que disfruten en ese PDF de las microfotografías que son espectaculares y a todo color. Como ustedes tienen PDFs no en color, por eso nos pareció interesante que vean algunas microfotografías, que lo ojeen este capítulo, no importa que esté en inglés, porque las figuras son hermosas y más que representativas, y además ustedes son capaces de entender la leyenda perfectamente, pero lo pusimos, reitero, para que disfruten la vista con las microfotografías a todo color. Y también, cerrando ya definitivamente, en recursos, en nuestra página, hemos subido este otro PDF que se titula Protistas marinos, está indicado allí, que es un capítulo de un libro de mayor envergadura llamado A los invertebrados marinos, porque está sumamente interesante esta caracterización general que acabo de hacer sin entrar en los grupos particulares, muchos de ellos son marinos, pero sin entrar en este capítulo en los grupos como vamos a hacer nosotros en clases subsiguientes. La caracterización general está aquí estupenda. Se las recomiendo.